Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Cuando Dios descarta a un pecador. Su título, El peligro de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Vamos a comenzar leyendo el texto base de este sermón en Mateo 12, versículo 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquí el hijo de David? Vamos a mencionar el paralelo en Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Volvemos al versículo 24 en Mateo. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El paralelo en Marcos dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. El paralelo en Lucas dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Paralelo en Lucas dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Versículo 30 para finalizar. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de esta predicación es básicamente concientizarte de que hay límites en la paciencia de Dios en cuanto a la salvación. La puerta a la salvación se te podría cerrar en esta vida, antes de la muerte. ¿Para qué? Para que, consciente de esto, puedas tomarte en serio el llamado de Dios al arrepentimiento por medio de la fe en el Señor Jesucristo para tu salvación. En otras palabras, mientras las puertas siguen abiertas para ti. Y esto es muy importante porque, por una parte, muchos dan por sentado la oferta de salvación por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús. Esta oferta del Evangelio que predicamos, como si fuese algo garantizado que siempre va a estar, algo que siempre está abierto, como si no hubieran consecuencias por rechazarlo. Y así dicen cosas como: sí, yo ya sé todo eso. Otro día me entregaré a Dios cuando sea más viejo, cuando ya haya vivido más cosas. Y no me opongo a esto que me está diciendo, pero tampoco me voy a comprometer con esto sinceramente. Muy bien que ustedes lo hagan, pero yo no me involucren. Eso es un lado. Otros, por otra parte, desprecian la oferta de salvación del Evangelio como si fuese algo opcional o fuese algo insuficiente. Y así dicen cosas como: esto no puede ser de Dios, no puede ser de Dios. Yo ya tengo mi fe, dicen, no necesito más. Y también otros dicen: esto es de fanáticos religiosos, pero conmigo nada que ver. El problema es que al hacer estas cosas y al tener esta actitud quedan expuestos a esta realidad de la que vamos a estar hablando hoy, los límites de la paciencia de Dios. Quizás ni se imaginan que cada rechazo,
ya sea frío o sea apasionado, es un pequeño empujón de la puerta de salvación para ellos. Y que esa puerta se puede cerrar en vida a medida que se va empujando una y otra vez. Y la manera en la cual vamos a concientizar entonces es a partir de este pasaje. En este pasaje el Señor Jesús da una amorosa advertencia que nos va a ayudar a tener una conciencia de estos males y a tomarnos en serio la oferta de salvación. Y nos va a enseñar tres cosas. Lo primero es que el origen divino de la oferta de salvación es autoevidente. En otras palabras, no necesita ninguna prueba de que viene de Dios. En segundo lugar, que el rechazo persistente de la oferta de salvación condena. Y en tercer lugar, que la oferta de salvación exige una consideración urgente, diligente y seria. Esto nos va a enseñar este pasaje. Y vamos a partir haciendo algunas observaciones de este texto que leíamos. Partiendo por un contexto. Dios había prometido a un Salvador. Quería milagros entre el pueblo de Israel. Este Salvador era un Salvador que iba a revertir los efectos de la caída del hombre, cuando por primera vez desobedeció a Dios y quedó expuesto a la muerte, a la enfermedad y todas las cosas que vemos hoy, y también al juicio y a la condenación eterna de Dios en el lugar llamado infierno. Y este Salvador iba a hacer milagros en el pueblo de Israel. Y esto iba a ocurrir luego de una serie de eventos que ya habían ocurrido. Y había de cierta manera una expectativa de que el Salvador iba a aparecer en esa época. El Mesías o el Cristo, el ungido significa esa palabra. En este contexto aparece el Señor Jesús en Judea, haciendo milagros, enseñando a muchos y predicando el mensaje de salvación. En este pasaje se nos relata que estaba sanando a un endemoniado, ciego y mudo. En otras palabras, era una obra poderosa, misericordiosa y totalmente sobrenatural de expulsar demonios. Y la multitud lo reconoce este hecho. Y dice, ¿será este el hijo de David? ¿Por qué hablan del hijo de David? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las profecías fueron escritas de un tal hijo de David, que era o hacía referencia a este Salvador, el Mesías prometido, el Cristo, el ungido. Y en este pasaje, vemos que Jesús afirma que su poder no viene de Satanás, sino del Espíritu de Dios. Y él dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, si se mantiene la idea de que expulsar demonios es algo que no haría el jefe de los demonios, si se mantiene conforme a las Escrituras que solo el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador, tiene ese poder de expulsar demonios en el reino de Dios, este poder del reino de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado. Está el que tenía este poder del reino de Dios, y el jefe de los demonios no haría algo así. Ahora, una pregunta que alguien puede tener es, ¿qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere esto? Hace referencia al destino final de la humanidad, para el cual nosotros todos fuimos creados. Dios nos creó para nosotros conocerle, conocer su presencia visible y vivir la eternidad en comunión con Él, en una vida llena de gozo, llena de felicidad. Dios nos prometió esto en el contexto de un reino, bajo la condición de que obedeciéramos como humanidad de manera perfecta. Pero partiendo por el primer ser humano, Adán, todos pecamos. Nuestro primer ancestro compartido que pecó en imitación de Satanás, Adán. Y perdimos esa posibilidad entonces de llegar al reino de Dios, ese reino prometido lleno de gozo y felicidad. Y desde ese momento nos convertimos en enemigos de Dios, pero no por un capricho egoísta de Dios, sino que porque Él es la fuente de toda justicia y nosotros violamos su ley. Y eso es importante porque alguien puede decir, pero yo no me siento enemigo de Dios. Pero amigo,
el tema está en esto. Nosotros, todos nosotros, y tú incluido, demuestras día a día que eres enemigo. Todos nosotros desde nacimiento me refiero. Porque Él es la fuente de justicia que tú desprecias. ¿Y por qué digo que la desprecias? Porque violas su ley día tras día. Y si nosotros hacemos un examen de su ley, esto se hace evidente. Porque la ley dice, no dará falso testimonio, por ejemplo. Que tiene que ver con no decir mentiras, ni tampoco decir cosas como verdad, para la cual no tienes suficiente evidencia. Pero tú lo hiciste ayer, lo vas a hacer hoy y lo seguirás haciendo mañana. Lo mismo con el homicidio. La palabra dice no matarás, pero esto no es un mandamiento meramente a no quitarle la vida física a otro, sino que es un todo, a no hagas nada que sea en la dirección de matar a otro ser humano en un contexto de inocencia. Entonces hablamos de todo insulto que tú puedas pensar o decirle a otra persona. Todo eso constituye un homicidio a los ojos de Dios. Toda mirada de lascivia a una mujer o hombre, mirada donde hay un deseo sexual inapropiado, todo aquello es pecado delante de Dios porque Dios está mirando el corazón. Y el asunto es, nosotros hemos normalizado esto en nuestras vidas, en la sociedad, y lo vemos como algo muy normal. Pero Dios no lo ha normalizado. Para Dios estos son muestras de enemistad, muestras de un desprecio de Dios. Y ni siquiera he tocado los primeros mandamientos. El primer mandamiento que básicamente dice no te harás dioses ajenos. Y esto no es solamente la idea de decir no, yo creo en un solo Dios, sino que va mucho más allá. La pregunta es, ¿Dios tiene que ser la prioridad en tu vida? Y la pregunta ¿es Dios la prioridad en tu vida? En un sentido concreto, en un sentido de, por ejemplo, respetas el día del Señor, que es el cuarto mandamiento, por ejemplo, de reservar un día a la semana para ir a adorarle junto a otros adoradores. En fin, hay muchos otros mandamientos que podemos abordar, pero el asunto es que todos hemos pecado y cada pecado no es algo neutral, no es algo que es meramente incorrecto, sino que es una ofensa a Dios, es un insulto a Dios, es algo que Dios toma como una señal de enemistad, una señal de decirle a Dios, no quiero paz contigo, quiero seguir viviendo por mi propia cuenta sin considerar tu justicia. Pero alguien puede decir, ok, es verdad, pero yo trato de cumplirla lo más que puedo. Tengo buenas intenciones, dice uno. Quiero ser un mejor ser humano cada día y trato de mejorarme. Pero la palabra dice que Dios no acepta cohecho. Un juez, imagínense en un tribunal humano, está toda la evidencia para condenar a un asesino y el asesino dice, pero bueno, yo alimenté a los pobres, cuidé a mi familia, hice tantas cosas buenas en este mundo y además yo traté de no matarlo. Pero lo hice, pero traté. Bueno, ese juez sería muy injusto, muy corrupto si le dijera, ya como trataste, entonces puedes irte a tu casa. Bueno, Dios ciertamente no es injusto y por tanto, Él condena más allá de las supuestas intenciones. Pero no solo eso, porque en realidad ningún ser humano tiene buenas intenciones en realidad. La palabra enseña que no hay justo delante de Dios ni aun uno y que de cierta forma sus mejores justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Así que la mejor intención del ser humano no es digna para Dios, no es algo bueno, es algo condenable. Así que no sirve. Dios no acepta soborno, no acepta cohecho, nada parecido. Y no va a dejar tampoco que el culpable quede sin castigo o que su justicia quede insatisfecha para con ese culpable. Además, ¿quién dijo que Dios acepta nuestros mejores esfuerzos? Como decíamos, nuestros mejores esfuerzos son como trapos de inmundicia. Le enseña la palabra, como diciéndonos amorosamente, no te escudes de esta manera, no busques esa forma de escudar tu corazón, busca la otra que te va a dar Dios.
Busca la otra que te voy a dar yo, dice Dios, por decirlo de una manera alternativa. Entonces, esta es una manera de mostrar que somos enemigos, violar la ley de Dios constantemente, pero hay otra también evidente. Dios podría quitar el sufrimiento humano sin ningún esfuerzo ahora mismo, pero no lo hace, porque no lo quiere en realidad. Él quiere que suframos, pero no porque disfruta el sufrimiento, sino porque Él quiere justicia, que se cumpla su justicia. Porque cuando el criminal sufre por lo que ha hecho, decimos que algo bueno está pasando. Y eso es lo que Dios está produciendo. Está produciendo justicia. Lo que nos cuesta aceptar, amigos, es esta realidad, que somos enemigos de Dios y su reino. Eso es lo que cuesta aceptar. Pero mira la bondad de Dios, que permite tener vida, permite tener comida, abrigo, tecnología, familia, amigos, naciones, placeres. Y así es Dios con sus enemigos. La palabra dice que Él es tardo para la ira. No se complace en castigar, prefiere reconciliarse. Y Él, por supuesto, está dando una oportunidad aquí. En su amor, por eso, Dios prometió un Salvador para que por su obediencia perfecta fuera el líder de una nueva humanidad que pudiera nuevamente entrar en el reino de Dios. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Dios mismo tomó en sus manos hacer esta salvación. Hizo un plan de salvación y el Señor Jesús voluntariamente sometió a ese plan. Él, siendo verdaderamente Dios, tomó una forma humana, verdaderamente humana, se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, sufriendo toda clase de torturas, insultos, cosas que Él no tenía por qué vivir, por cierto. Pero lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor. Y Él en la cruz fue muerto después de sufrir un tormento, cuando el cielo se cubrió de tinieblas, y ahí sufrió el castigo de Dios. Y en ese momento él gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? En señal de eso, dando y mostrando de cierta manera el abandono de Dios, esa ira de Dios en contra del pecado, no porque él hubiera pecado, sino porque el Señor Jesús cargó con los pecados de muchos pecadores como un sustituto de esos pecadores. ¿Para qué? Para que pudiera ser castigado él y esos pecadores quedaran libres para ser perdonados por Dios. Y de eso se tratan las buenas noticias, de esta obra que hizo el Señor Jesús. Y Él resucitó al tercer día como una señal de que Dios aceptó este sacrificio, y ahora las puertas del cielo se abrieron para que entonces pecadores que merecen la condenación pudieran satisfacer la justicia de Dios sin hacer buenas obras, sino que solamente confiando en Cristo Jesús y teniendo un arrepentimiento por medio de esa fe en Cristo Jesús. Entonces, la oferta de salvación que está en vista en esta enseñanza, en este sermón, es esa. La oferta de salvación dice esta: arrepiéntete por medio de la fe en Cristo Jesús, confiando en su persona como suficiente y en su obra como suficiente, para que tus pecados, todos tus pecados, sean expiados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Para que todos tus pecados Dios los tome, en otras palabras, los ponga en la cuenta de Cristo y los considere como que ya no están en tu cuenta. De eso se trata. Y el llamado entonces es a una fe sincera en el Señor Jesucristo y un arrepentimiento en base a esa fe sincera. Un arrepentimiento que dice: oh Dios, he pecado en contra de ti, he hecho lo malo, he mostrado que soy un enemigo tuyo y que merezco pasar la eternidad en el infierno. He hecho lo malo. Dios amado, acá están mis pecados, te los presento. Yo ya no quiero vivir así. Yo quiero ahora vivir en base a tu enseñanza, a tu palabra. Dame el poder para hacerlo, ayúdame a hacerlo, dame fe para hacerlo. Dios amado, perdona mi pecado. Quiero reconciliarme contigo y desde ahora y para siempre vivir conforme a lo que tú enseñas. Oh Dios, perdóname. Si tú lo haces con una fe sincera en el Señor Jesucristo,
Cristo Jesús, que abandona completamente la noción de que tú tienes algo bueno que ofrecer a Dios, una fe que verdaderamente es como la mano de un mendigo que pide ayuda a un Dios misericordioso. Si tienes esa clase de fe, Dios te va a declarar justo en ese momento, completamente justo, eternamente justo, te va a declarar su hijo y no va a permitir que tú te salgas de sus caminos. De una u otra manera te va a hacer volver, va a cambiar tu vida y va a empezar poco a poco, progresivamente, a hacerte más parecido a Cristo. Esa es la oferta de salvación, y que una vez que mueras, si es que mueres, vas a resucitar cuando venga el juicio final, pero ya no para ser juzgado, sino para unirte a Cristo en el juicio de los demonios, de los pecadores, y después pasar una vida de gozo viendo esa presentación visible de Dios ahora en Cristo Jesús para siempre. De eso se trata la oferta de salvación. Es una salvación gratuita por medio de la fe en el Señor Jesucristo, sin ningún mérito. Y esto nos lleva al primer punto. El origen divino de la oferta de salvación es autoevidente. Querido amigo, a los ojos de Dios, si lo que acabas de escuchar, si esta oferta de salvación que te acabo de mencionar es fiel a lo que dice la Biblia, y tenemos convicción de que lo fue, tú ya tienes una responsabilidad delante de Dios de responder a este llamado como si fuera un llamado de Dios. Dios usa a hombres débiles como nosotros para predicar su evangelio. Así lo enseña la palabra, que Él usa lo despreciado del mundo para humillar a los orgullosos. Porque hay muchos que hoy en día esperan que un ángel baje del cielo, esperan una señal milagrosa y visible, tangible, una explosión de emociones o cosas parecidas para entender esto como un mensaje de Dios. Piensan que Dios va a transmitir de esa forma el mensaje. Creen que merecen algo más que la condenación de Dios. Pero esto es lo que ofrece Dios, querido amigo. No, amigo, no es eso, no es un ángel, no es una sensación, una experiencia majestuosa la que vas a recibir. Esta criatura que tú ves y muchas otras parecidas, falibles, ciertamente, son las que Dios eligió como instrumentos para llamar a pecadores a la salvación. Esto que estás escuchando hoy es la palabra de Dios, y a los ojos de Dios, si el predicador predica fielmente, si lo entiendes y no resuena en ti su verdad y como algo serio que debes atender hoy mismo, si esa es una realidad, entonces porque activamente estás resistiendo la influencia del Espíritu Santo que busca afirmar esta verdad en tu corazón. Hay algo en tu corazón, en otras palabras, algo en la buena creación que convertiste en un ídolo de tu corazón, en un falso Dios, y haces que gire tu vida en torno a ese ídolo entonces para tratar de ganar felicidad, y haces todos los rituales que necesitas para tener comunión con ese ídolo, y ese ídolo puede tomar muchas formas. Pueden ser, por ejemplo, los videojuegos, pueden ser las series, pueden ser las películas, viajes al extranjero, pueden ser los deportes, toda clase de cosas que no son malas en sí, pero que pueden convertirse en ídolos si te relacionas mal con ellas. Pueden ser proyectos laborales, pueden ser inversiones, progresos laborales, ascensos, etc. Puede ser familia, puede ser la patria, puede ser un grupo de amigos, un club social. Todo aquello se puede convertir en un ídolo. Y el punto es, si estás rechazando el evangelio, es porque hay un ídolo. Cabe destacar que no son cosas malas en sí, nuevamente, insistimos, pero es una relación idólatra con estas cosas que es malas. Es priorizar estas cosas por sobre Dios. Y esto entonces nos lleva a admitir y a reforzar y enfatizar: ante los ojos de Dios no necesitas más pruebas que esto. Esta oferta de salvación es de origen divino. Debería resonar en ti lo que se te está diciendo respecto del pecado. Tú sabes que eres pecador. Tú sabes que hay un juicio. Tú sabes todas estas cosas porque Dios las puso en ti. La palabra dice que la ira de Dios se manifiesta sobre estos hombres que
detienen la verdad con impiedad e injusticia, o la impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y la idea de esto es que el hombre sabe y tiene una familiaridad con Dios, pero rechaza todo eso y busca en la creación su placer y su gozo y su felicidad última. Y tú sabes que hay un juicio también. Por eso es que tú juzgas a otros, por eso es que tú piensas que hay una ley que trasciende tu persona, trasciende donde estás. Tú puedes decir que, por ejemplo, la Alemania nazi hizo algo objetivamente malo, que no tiene que ver con tu gusto personal. ¿Por qué? Porque es algo que trasciende sociedades, que trasciende personas. Tiene que ver con el juez del universo, quien es Dios. Entonces, todos sabemos que Dios está ahí. Y nadie puede negar entonces que el Evangelio nos está diciendo la verdad y que Dios necesita satisfacer su justicia. Y esto nos lleva a la segunda observación que vamos a hacer. Los fariseos no niegan el milagro. El Señor hace el milagro de expulsar al demonio, los fariseos no lo niegan, sino que lo reinterpretan maliciosamente. Ellos dicen, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús revela la gravedad de esta resistencia. Ya no es ignorancia de parte de ellos, sino hostilidad consciente en contra de la obra del Espíritu. Por eso pronuncia esa advertencia y dice, la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. No les será perdonada. La blasfemia del Espíritu Santo es básicamente el último paso de la resistencia a la oferta de salvación. Es el último paso. El Señor demuestra que a esta altura del rechazo de los fariseos habían visto tanta luz que la acusación se constituía como una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Sabían que Satanás, como rey astuto, no dividiría su propio reino para pelear en contra de Dios. Segundo, reconocían el milagro de sacar el demonio. Tercero, o más bien dicho, en otras palabras, que a estas alturas la evidencia que tenían era imposible que pudieran llegar o negar sinceramente el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Un poder que solo le corresponde al Salvador, que solo le corresponde a alguien del reino de Dios. Por eso, al identificar al Espíritu Santo con el príncipe de los demonios, cometen la blasfemia del Espíritu Santo. Así, entendemos que la blasfemia del Espíritu Santo está relacionada con haber experimentado su obra. Y esto nos lleva al segundo punto. El rechazo persistente de la oferta de la salvación condena. Cada vez que se predica fielmente el Evangelio, el Espíritu da testimonio de este mensaje. El Espíritu está ahí presente en la palabra, buscando impartir esta salvación, revelando a Cristo por medio de la palabra. Y el Evangelio es suficiente para hacer esto. Así que lo que aplica para la expulsión del demonio, de una manera no idéntica, pero similar, aplica para ti, querido amigo. Porque si bien no estás presenciando una expulsión de demonios por el Espíritu, el poder del Espíritu está presente y obrando en la predicación del Evangelio. Querido amigo, toma esta advertencia seriamente. Muchos dan por sentado su vida y las oportunidades que van a tener en torno a la salvación, pero tal vez no entiendes que cada día que pasa después de haber recibido la oferta de salvación hecha de manera fiel, cada día después de haber escuchado los testimonios de verdaderos cristianos cuyas vidas han sido transformadas, cada día es un día que te endureces un poco más en contra de Dios. Y cada nueva oferta de salvación que recibes y no atiendes con seriedad es otro día de endurecimiento. Eso te acerca cada vez más a cometer la blasfemia del Espíritu Santo, que no tiene perdón. Muchos rechazan la oferta de salvación y no les va mal en su vida terrenal, por cierto. Todo lo contrario, algunos de ellos se hacen ricos, viajan por todo el mundo y reciben los elogios de todas las personas. Desde una perspectiva humana esto puede ser entendido como producto de una buena relación con Dios y dicen, mira lo mucho que me ha bendecido Dios, puedo tener todas estas cosas.
Pero Dios muchas veces permite esto para la condenación de pecadores. Gente que ha cometido la blasfemia del Espíritu Santo y ya no hay salvación para ellos. No estamos diciendo que una vida de ese tipo inmediatamente te lleva a esa conclusión de que hay una blasfemia del Espíritu Santo. Pero lo que estamos diciendo es que cuando hay una blasfemia del Espíritu Santo, eso se refleja en un abandono de Dios a los deseos de su corazón perverso. Entonces vemos que cuando se cumplen y se satisfacen y no hay ningún freno a esos deseos, es posible que haya un abandono de Dios. Y tal vez muchos de ellos pensaron que así como les fue en esta vida, le iría en la otra. Pero un día despertarán desnudos y listos para ser juzgados por Cristo en el juicio del reino de Dios. Y esto también puede pasarte a ti, querido amigo. Por eso tienes que tomarte seriamente la oferta de salvación. En otras palabras, cuando tú vienes acá te ponemos en una encrucijada. Hay dos caminos delante de ti, la muerte y la vida. Cada día que tú escoges la muerte, se cierra un poquito más el camino de la puerta de la vida. O la puerta del camino de la vida, perdón. Cada vez se cierra un poquito más, hasta que llega un punto en el cual se cierra completamente y no hay vuelta atrás. Ahora, una última observación es que Jesús dice que hay un pecado que no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y esto es una advertencia del fin de los tiempos. Hay un límite al rechazo, una frontera después de la cual ya no hay gracia, solo hay juicio. Jesús con esto rompe esta ilusión de que el tiempo es ilimitado. No todos tendrán un mañana. La oferta de salvación es hoy. Es hoy. Y esto nos lleva al tercer punto. La oferta de salvación exige consideración urgente, diligente y seria. Querido amigo, no hay neutralidad para con Dios. No existe. La decisión de ser neutral equivale a un rechazo como el que hicieron los fariseos ahí. Equivale a un rechazo. Porque el que va a la guerra por la patria o por la gloria personal, de igual manera va a la guerra en contra del mismo enemigo. De la misma manera, ya sea que quieras buscar una satisfacción egoísta en esta tierra o lo hagas por una religiosidad falsa como los fariseos, el punto es que te vas en contra de Dios. Muchos dicen, cuando sea viejo me voy a arrepentir. Ahí, cuando ya haya vivido todo y haya satisfecho mi sed de los vicios de este mundo, sea sensualidad, de viajar o probar todas las drogas habido y por haber, o de vanagloria, de tener fama y de ser famoso en tal y cual lado, o de tener o alcanzar cierto grado de riqueza, cierto grado de afluencia monetaria. Cuando sea ahí viejo, cuando ya haya logrado esas cosas ahí, recién me voy a arrepentir. Pero qué terrible error es esto, querido amigo, porque está el riesgo de cometer la blasfemia del Espíritu Santo. Cada día que uno se expone a la palabra, cada día que pasa después de uno exponerse a esto, es un día de endurecimiento. Es un día de endurecimiento en donde uno se arriesga, de cierta manera, al abandono de Dios. A que Dios diga, ok, te voy a entregar a tu corazón perverso y no te voy a rescatar de ahí. También está la muerte física. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir físicamente, cuándo el Señor va a decir, listo, es tiempo para que esta persona que sea juzgada ahora, porque la palabra dice que Dios designó que una vez muera el hombre y luego el juicio. Y también lo más terrible, o quizás no lo más terrible, pero algo muy terrible, es que si el Señor a una persona le llega a conceder eso, de vivir todos sus vicios habiendo recibido la oferta de salvación, y luego lo rescata, esa persona en ningún punto va a decir, lo logré, hice una buena inversión, cumplí con mi plan, cumplí con mi idea. Sí, llegué a la fe tarde, me salvé, pero antes de salvarme disfruté todo lo malo que podía disfrutar. Ahora ya sé cómo son las cosas y la hice, por decirlo de una forma más coloquial. Pero eso no pasa. Lo que termina pasando con el cristiano cuando se arrepiente,
Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, cuando sinceramente acepta la oferta de salvación, uno mira los años anteriores y dice, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuán inútil fui? Construí un castillo de arena en el mar, sabiendo que vendría la ola y lo aplastaría entero. Y ahora no puedo disfrutar de ninguna de esas cosas. No le saqué provecho a nada. Hice una inversión y perdí todo mi dinero. Y ahora estoy partiendo de cero. Así es como uno se siente después de vivir una vida de vicios y llegar a la fe cristiana. No es un placer, es un sufrimiento, una vergüenza por todos esos años. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los que escuchan este mensaje? Bueno, si no lograste entender bien y el predicador fue fiel, haz preguntas. Esto es muy grave para dejarlo pasar. Es tu alma la que está en juego. Hay mucho que perder como para dejar pasar esta oferta. No hay preguntas estúpidas cuando se trata de la eternidad. No existe eso. Hay mucho que perder como para tener ese atisbo de autopreservación quizás, o de preservar algún tipo de reputación cuando se trata de la eternidad. Esa es una gran necedad. Si te cuesta creer algo, exprésalo con sinceridad. Esa es otra opción. Me cuesta creer que esto sea de Dios. Exprésalo con sinceridad. Busca las respuestas. Quizás sea algo fácil de entender que todavía no has pensado nomás, pero que está en la palabra y está ahí. No se trata de simpatizar inmediatamente con lo que uno está diciendo de la Biblia, sino que una fe sincera es una fe que quiere creer esto, pero de manera derecha, recta. Es una fe que de cierta manera lucha contra Dios y finalmente sufre una derrota. Pero hay una lucha sincera, donde el corazón se pone en la mesa. La fe involucra convicción. No es solo moverse en una dirección, no es un activismo, no es hacer cosas. Hay una convicción interna que tiene que haber. Entonces, presenten sus objeciones, si es que la tienen, de manera sincera, buscando respuestas de manera sincera, no meramente tener un desahogo. Eso sería para tu propia condenación. Y por último, si no te cuesta creer nada y entendiste todo lo que se dijo, ríndete a Dios. Ríndete a Dios. Arrepiéntate mediante la fe, reconoce tu maldad confiando en Cristo como el único que te puede salvar, el único mediador, el único que puede ponerse entre ti y Dios y hablarle a Dios en tu nombre para que Él te perdone. Vamos entonces a concluir. En primer lugar, el origen divino de la oferta de salvación es autoevidente. Las señales del reino eran claras para los oyentes del Señor Jesús. Y lo siguen siendo hoy. La palabra predicada fielmente y la transformación visible de vidas, el testimonio de Cristo crucificado y resucitado, hace evidente esto. La obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio es real y está presente ahora mismo. Él convence, Él llama, Él ilumina y tú lo estás oyendo en este momento. No es un hombre, finalmente, meramente el que te habla, sino Dios usando a un hombre. Y si tú entiendes este mensaje, ya no puedes decir que no lo sabías. Pero aunque no lo supieras, con toda la misericordia que Dios te muestra en tu vida, deberías tener un interés en conocerlo. Si Cristo está siendo claramente presentado y tú no ves su gloria, no es porque le falte luz al mensaje, sino es por un voluntario cerrar de los ojos. Tienes tus ojos tapados por tus propias manos, por decirlo de alguna forma. Segundo, el rechazo persistente de la oferta de salvación condena. Cada vez que escuchas el Evangelio sin responder con fe y arrepentimiento, te endureces. El corazón no se endurece solamente por odiar a Dios activamente, sino también por ignorarlo pasivamente. La blasfemia contra el Espíritu no comienza con una declaración de herejía, sino con años de desprecio sutil. Algunos resisten fríamente con indiferencia, otros religiosamente con orgullo, pero ambos caminan por el mismo camino, solo que a distinta velocidad, hacia la misma condenación.
Y el último punto es que la oferta de salvación exige una consideración urgente, diligente y seria. El Evangelio no te da permiso para quedarte neutro. El que no es con Cristo es contra Cristo. La ilusión de que mañana me entrego es uno de los instrumentos más comunes del diablo. Hoy puede ser la última vez que escuches el Evangelio con claridad. Hoy podría ser. No hay garantías de que mañana vas a tener convicción, ni vida, ni interés en este asunto. Hoy, si oyes tu voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. La paciencia de Dios no es infinita. No porque Él cambie, Dios es inmutable, sino porque la puerta que tú empujas con tus rechazos podría cerrarse sin aviso. Querido amigo, tú ya has oído la verdad y ahora frente a ti está la oferta gloriosa del perdón eterno y la vida con Dios. Pero también está el abismo real, ese hoyo gigantesco del endurecimiento, del juicio y de la condenación sin vuelta atrás. ¿Qué debes hacer entonces? Una vez más, si no entendiste este mensaje, no te vayas indiferente. Pregunta, busca, insiste. La eternidad está en juego. Segundo, si entiendes pero tienes dudas, no calles tus conflictos. Expón tu resistencia a Dios. Lucha, pero no te vayas sin rendirte. Y tercero, si sabes que todo es verdad, arrepiéntete ahora. Ríndete al Señor Jesucristo ahora. No lo dejes pasar. No pongas más excusas. No esperes otra señal. Hoy es el día de salvación. Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dice Proverbios también, a los que me buscan temprano, me hallarán. Y dice Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo hoy mientras la puerta sigue abierta. Que el Señor te ayude a conocerle para su gloria.